Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un conjunto de ideas bastante provocadoras, diría yo, sobre cómo podríamos transformar nuestra vida, gestionar nuestra energía y, según las fuentes que tenemos, pues influir activamente en nuestra realidad, en nuestro bienestar. Tenemos material variado, reflexiones sobre mentalidad, el poder de la gratitud, de las palabras, también dinámicas de pareja e incluso ideas sobre conciencia y salud, que recuerdan un poco a enfoques como los de Joe Dispenza, por ejemplo. La misión de hoy: intentar sacar lo esencial de todo esto. O sea, ¿qué nos dicen estas fuentes sobre tomar las riendas de nuestra vida? Y hay una idea que salta a la vista, de inmediato, y que choca un poco con nuestra idea habitual del agradecimiento. Es la afirmación de que sentir gratitud antes de que ocurra algo, vivirlo como si ya fuera real, que eso puede ser un motor de cambio muy potente. Vamos a desmiramar esto, suena casi a magia, ¿verdad? Exactamente. Y más allá de si suena raro o no, lo interesante es analizar la lógica interna que proponen. O sea, cómo sugieren que nuestra energía, nuestro enfoque mental, no solo afectan al ánimo, que eso ya lo sabemos, sino que podrían, según esta visión, interactuar con el mundo de formas que quizás apenas empezamos a entender. Pues empecemos por ahí, por esa gratitud proactiva, la llaman. La idea central es sentir agradecimiento ahora mismo por deseos que aún no se han cumplido, como si ya fueran parte de nuestra vida. Y las fuentes sugieren que esto no es solo un ejercicio mental, Hablan de que desencadena cambios bioquímicos reales, tangibles. Claro. Mencionan, por ejemplo, reducción de hormonas del estrés, como el cortisol. Sí. Aumento de neurotransmisores ligados al bienestar, mayor coherencia en el ritmo cardíaco, incluso fortalecimiento del sistema inmunitario. Impresionante. Es justo lo contrario a la gratitud que solemos sentir, la reactiva, esa que viene solo después de recibir algo bueno. Claro, visto desde esa perspectiva energética que describen, pues tiene su coherencia interna. No es tanto el típico finge hasta que lo consigas, que eso suena más superficial, ¿no? Es algo más profundo. Sé eso hasta que te conviertas en ello. O sea, encarnar el estado que buscas. La gratitud proactiva, vista así, actuaría como un interruptor instantáneo en nuestra frecuencia energética, pasando de un estado de carencia, de anhelo, a uno de plenitud, de abundancia. Y afirman que son estados, energéticamente incompatibles. O estás en uno o en otro. Es un intento, deliberado, de alinear tu propia energía con el resultado que esperas, antes de que se vea afuera. Y eso conecta directamente con el poder del diálogo interno, ¿verdad? El material que tenemos indica que cultivar un diálogo interno positivo no solo nos hace sentir mejor, claro, sino que se relaciona con mejoras que se pueden medir. Más concentración, mejor capacidad para resolver problemas, más creatividad e incluso algo que me parece fundamental, una mayor disposición a asumir riesgos calculados y a salir de la zona de confort. Totalmente. Parece que actúa como un amortiguador frente al estrés y la ansiedad. Y citan beneficios físicos, como bajar la presión arterial o mejorar la función inmune. O sea que pasar de un no puedo a un voy a ver cómo enfrento este reto, parece que tiene efectos reales. Sin duda. Pero claro, la otra cara de la moneda, el diálogo interno negativo. Las fuentes lo describen de una forma muy gráfica, como un goteo constante de veneno mental, que va, poco a poco, erosionando la confianza, minando el potencial. Ideas recurrentes como «no soy suficiente», «esto es muy difícil para mí», «siempre acabo fracasando». Según esta perspectiva, no son solo pensamientos que pasan, pueden convertirse en profecías autocumplidas. ¡Uf, qué fuerte eso! Generan un círculo vicioso. La duda lleva a la inacción confirma esa creencia de que no puedes, y eso te lleva a evitar oportunidades. Impacta en lo personal, en lo profesional, y sugieren que puede contribuir a problemas de salud mental, como depresión o ansiedad. Por eso, identificar y empezar a cambiar conscientemente esa narrativa interna se presenta como algo clave. Entendido. Esa imagen del gotero de veneno es potente. Pero, a ver, ¿qué tan fácil dicen que es cambiar esa narrativa? Porque reconocerlo es el primer paso, ¿vale? Pero ¿profundizan en cómo se hace ese cambio, más allá de decir, piensa en positivo? Buena pregunta. No lo pintan como algo mágico, ni instantáneo.
Hablan de una práctica consciente y sostenida. Mencionan técnicas, por ejemplo, la meditación, para observar los pensamientos sin engancharte a ellos. También la reescritura consciente, pillar esos pensamientos negativos y darles la vuelta, reformularlos. Y la importancia de celebrar los pequeños avances para ir reforzando, digamos, nuevas rutas neuronales. El énfasis está en la práctica deliberada y repetida, no en un cambio de la noche a la mañana. Práctica deliberada, de acuerdo. Oye, otro punto que me llamó mucho la atención en el material es la distinción que hacen entre acción inspirada y acción desesperada. Ajá. La primera, dicen, nace de un estado de alineación interna con lo que quieres crear. Fluye. La segunda, en cambio, surge del miedo, de la sensación de carencia, de la urgencia, del tengo que conseguirlo ya. Y aquí viene la paradoja que mencionan. Dicen que cuando uno deja de forzar tanto las cosas, de luchar con uñas y dientes por un resultado concreto, a menudo las cosas van fluyendo de manera más natural, más efectiva. Exacto. El foco no estaría tanto en el esfuerzo bruto, sino en alinear primero la propia energía y luego actuar siguiendo las oportunidades que surgen con menos resistencia. Sí, que eso se relaciona con una idea que aparece mucho en estas fuentes, la idea de que el universo o el campo cuántico, como lo llaman a veces, refiriéndose a una especie de red de energía e información, responde no tanto a nuestros deseos superficiales o pensamientos pasajeros, sino a nuestra vibración dominante, a nuestro estado emocional que mantenemos en el tiempo. ¿La vibración dominante? Claro. Si alguien desea prosperidad, por ejemplo, pero su estado interno principal es de duda o miedo a la escasez o sentir que no se lo merece, esa sería la señal energética que, según esta visión, el campo reflejaría. Por tanto, proponen que para cambiar las circunstancias de fuera, el primer paso es un realineamiento interno, cultivar y sentir las emociones y la mentalidad de la realidad que deseas ahora, como si ya estuviera aquí. ¿Vale? Es la aplicación práctica del principio como es adentro, es afuera. El estado interno modela la experiencia externa. Entiendo la lógica interna, pero esa idea del campo cuántico respondiendo a nuestra vibración es de los conceptos más abstractos, ¿no? Cuando las fuentes hablan de este campo, lo describen como una metáfora, como una forma de hablar de la interconexión, ¿o creen que es literalmente un campo de energía física que interactúa con nuestra conciencia? Pues lo presentan más bien como lo segundo, aunque a veces usan un lenguaje que roza lo metafórico. Sí, se basan en interpretaciones de la física cuántica, aunque hay que decir que a menudo son extrapolaciones al ámbito de la experiencia personal. La idea central es que existe un campo invisible, lleno de potencialidades energéticas, y que nuestra atención enfocada y sobre todo nuestras emociones sostenidas actúan como un imán o una señal que colapsa o atrae ciertas posibilidades de ese campo hacia nuestra realidad física. No entran en mecanismos físicos súper detallados, pero la premisa es esa, interacción directa entre conciencia, emoción y un campo energético externo. Entendido. Vale, una interacción directa. Y eso nos lleva al concepto de soltar el control. La idea es que el apego excesivo al resultado, esa necesidad de saber exactamente cómo y cuándo va a pasar algo, la microgestión, todo eso, en lugar de ayudar, lo que hace es generar resistencia y bloquear el flujo natural de las cosas. Eso es. Los ejemplos que dan son bastante gráficos. El artista que triunfa cuando deja de obsesionarse con la fama y vuelve a crear por pura pasión. Sí, o el deportista. El deportista que bate un récord cuando deja de pensar en él y se centra en disfrutar del proceso, del momento. El emprendedor que atrae inversión cuando confía en su visión en lugar de intentar controlarlo todo milimétricamente. O la persona que encuentra pareja cuando deja de buscarla desesperadamente y se enfoca en su propio bienestar, en ser feliz por sí misma. Y lo fascinante aquí, según esta perspectiva, es que estos no son casos de suerte, ¿eh? Son ejemplos del principio en acción. Al eliminar la resistencia mental y emocional, el apego, la preocupación, el esfuerzo forzado, se permite que la energía fluya y que las cosas se manifiesten de forma más orgánica. Soltar no significa pasividad y resignarse, significa una confianza activa en el proceso. Eso sí, una vez que has hecho el trabajo interno de alineación, definir tu intención, sentirla como real. Y hay un punto interesante sobre el tiempo. Nuestra creencia sobre cuánto debería tardar algo puede actuar como una barrera. Eso me pareció. Si creemos firmemente que para alcanzar X metas se necesitan años de lucha, pues esa creencia puede en sí misma contribuir a que así sea.
Sugieren que el tiempo es más maleable de lo que pensamos y que nuestras expectativas influyen en él. Esa idea de que nuestra creencia sobre el tiempo puede ser una barrera autoimpuesta es inquietante y liberadora a la vez, ¿no? Y proponen incluso un ejercicio práctico para trabajar esto. Reescribir activamente nuestra propia historia futura. Por ejemplo, visualizar cómo queremos que sea el próximo año. Pero no solo pensarlo, sino sentirlo. La clave está en el sentir. Sentir la confianza, la alegría, la satisfacción de esa versión futura de una misma. Lo llaman un ensayo neurológico. Y aquí viene lo fuerte. Sugieren que el cerebro, a nivel neuronal, no distingue claramente entre una experiencia vivida intensamente en el pasado y una experiencia futura imaginada con la misma intensidad emocional. Practicar ser ese yo futuro estaría literalmente creando nuevas conexiones neuronales, preparando al cerebro y al cuerpo para esa nueva realidad. Es una afirmación audaz, sí, la del ensayo neurológico. Se basa en la idea de la neuroplasticidad, claro, esa capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. La idea es que al combinar una intención clara, el pensamiento de lo que deseas, con una emoción elevada, el sentimiento de que ya es real, como la gratitud o la alegría, se crea una señal electromagnética coherente que el cuerpo y, según estas fuentes, el campo energético externo pueden registrar. Las emociones, dicen, son el lenguaje del cuerpo. Son la señal química que le dice al cuerpo cómo sentirse. Claro. Si el cuerpo está acostumbrado a funcionar bajo estrés, o duda, o frustración, emociones del pasado o del presente que no quieres, pues funciona en piloto automático. Para cambiar la realidad externa, dicen, hay que cambiar esa señal interna. Enseñar al cuerpo a sentir las emociones del futuro deseado. Y ahí entra la meditación. Exacto. La meditación la presentan como la herramienta por excelencia para lograr esto. Para desconectar de los estímulos de fuera que te anclan el presente, conectar con esa visión futura y practicar el estado de ser asociado a ella. Entrenar mente y cuerpo juntos. Suena lógico dentro de su marco, pero la afirmación de que el cerebro no distingue bien entre imaginación intensa y realidad, ¿las fuentes dan alguna base científica más allá de la neuroplasticidad general para sostener eso tan directamente? Bueno, mencionan estudios sobre visualización en deportistas, ¿sabes? Donde se ha visto que imaginar repetidamente un movimiento activa las mismas áreas cerebrales que hacerlo físicamente y mejora el rendimiento. Ah, sí, eso sí lo he oído. También aluden a investigaciones sobre el efecto placebo, como la creencia y la emoción positiva pueden generar cambios fisiológicos reales, y extrapolan estos hallazgos para argumentar que un ensayo mental y emocional sostenido del futuro deseado puede tener efectos similares, como programar el cerebro y el cuerpo para esa nueva experiencia. No citan estudios específicos que demuestren de forma concluyente que el cerebro no distingue en absoluto, pero sí se apoyan en investigaciones que sugieren una conexión muy fuerte entre pensamiento, emoción y fisiología. Vale, esa conexión sí es más aceptada, digamos. Otro factor que resaltan mucho es el entorno. La importancia de rodearse de personas que te inspiren, que te eleven, que te desafíen positivamente. Fundamental. Nuestro círculo social y nuestro ambiente físico jugarían un papel importante. Y dan un consejo práctico. Si no encuentras inmediatamente ese entorno de apoyo, pues conviértete tú misma en esa influencia positiva. Exacto. Trátate con amabilidad, celebra tus propios avances, crea un clima interno que favorezca el crecimiento. Y recalcan que la transformación no es buscar la perfección, que eso es imposible, sino la persistencia diaria, el compromiso de mejorar un poquito cada día. Y sugieren que este camino personal puede tener un efecto expansivo, inspirar a otros, como un efecto dominó. Y ligado a eso introducen un concepto, el de individuos de alta frecuencia. No se refieren a nada esotérico, sino a personas cuya naturaleza es, pues, inherentemente cuestionadora, empática, orientada al cambio positivo. Son esas personas que por su forma de ser desafían sistemas de creencias o estructuras sociales que ven obsoletas o injustas. Impulsan la evolución colectiva. Entiendo. A menudo se les ve metidos en causas sociales, humanitarias, innovadoras, y conectan esta idea con el poder del silencio. No solo la ausencia de ruido, sino el silencio como un espacio para la introspección, para conectar con una sabiduría interna más allá del ruido mental habitual y del bombardeo de información de fuera. Lo ven como una herramienta esencial para escuchar tu propia voz,
tu intuición en el mundo tan ruidoso en que vivimos. Pasando a cosas más concretas que mencionan las fuentes, hay una anécdota sobre negociaciones en relaciones de pareja. Esa situación tan típica. Al principio, todos son promesas, entusiasmo. Pero con el tiempo, uno de los dos empieza a dar menos, a cumplir menos. Sí, eso pasa. Sugieren un enfoque directo, pero constructivo, usando preguntas específicas. Primero, ¿qué nos desvió del camino original? Para identificar el problema sin señalar con el dedo. Buscar la causa, no el culpable. Eso es. Y segundo, ¿cómo podemos volver a encarrilarnos juntos? Buscando una solución compartida, fomentando la corresponsabilidad. Es una forma de poner límites y renegociar expectativas de manera asertiva. Sí. Y reflexionan también sobre dinámicas de pareja donde hay un desequilibrio percibido en la ambición o en la iniciativa. Plantean el riesgo de frustración a largo plazo si, por ejemplo, una persona siente que su pareja no comparte su impulso o no encarna la energía que a veces describen con arquetipos masculinos femeninos, da igual el género, que esperaba. Aunque, ojo, subrayan el valor inmenso del apoyo mutuo incondicional, sobre todo en tiempos difíciles. Se comparte un ejemplo personal muy emotivo sobre recibir apoyo durante una crisis económica fuerte. ¡Qué importante eso! Pero señalan que para que la relación prospere a largo plazo, es vital poder avanzar sin arrastrar constantemente el peso del pasado. Usan una metáfora que me gustó. Es como llevar una maleta llena de viejas heridas o reproches y desempacarla cada día para revivirla. ¡Uf, la maleta! La clave es recordar que el futuro no tiene por qué ser una repetición del pasado, que se puede elegir crear una dinámica nueva. Esa metáfora de la maleta es muy visual, sí. Oye, y tocan brevemente también el tema de la crianza. Hacen una comparación interesante. La poca preparación formal que solemos tener para ser padres. Cierto. En contraste con la formación que recibimos para el trabajo u otras áreas. E insinúan que herramientas como la meditación, que describen como expansora de la conciencia, capaz de disolver barreras entre el yo y el entorno, de conectar con algo más grande, y la respiración consciente, podrían ser increíblemente valiosas para los padres, para ayudarles a estar más presentes, más conectados. Y finalmente, abordan la búsqueda de un propósito más allá del beneficio personal. Un sentido de contribución, de conexión con algo más grande, que expanda la conciencia. Mencionan distintas vías que la gente explora para acceder a estados de conciencia que faciliten esta búsqueda. Hablan del trabajo con la respiración profunda, el breathwork, que llaman ahora, Sí. la meditación sostenida, la inmersión en la naturaleza, la conexión profunda en comunidades con valores compartidos. Y es notable que enfatizan que no se requieren necesariamente sustancias externas, como las llamadas medicinas de plantas, los psicodélicos, aunque dicen que siguen con interés la investigación científica rigurosa en este campo. Mencionan estudios en Johns Hopkins y tal. Interesante. Referencia a investigaciones sobre fenómenos, intrigantes como la lucidez terminal, esos momentos de claridad inesperada justo antes de morir, o los retiros en oscuridad total, como vías para explorar la naturaleza de la conciencia y su relación con el cuerpo físico. Y, volviendo a lo biológico, contrastan el impacto negativo que ya conocemos de tóxicos como el alcohol, el tabaco, incluyendo el vapeo, que señalan que los saborizantes podrían ser un problema añadido, Sí, eso es importante. y los alimentos ultraprocesados. Contrastan todo eso con el impacto positivo que un estado mental elevado, marcado por la alegría, la gratitud, la paz interior, puede tener en la salud física y en los procesos de curación. La verdad es que hemos cubierto mucho terreno hoy, ¿eh? Desde esa idea tan radical de la gratitud proactiva y cómo nuestro diálogo interno puede ser veneno o medicina, hasta la importancia de alinear nuestra energía interna antes de actuar, el arte sutil de soltar el control sobre el cómo y el cuándo, y la propuesta de combinar visualización clara con emoción elevada como una forma de ensayar neurológicamente un futuro distinto. El hilo conductor parece ser una conexión muy íntima, bidireccional, entre mente, emoción y cuerpo, y la posibilidad, según estas fuentes, de que esa conexión se extienda a la realidad que experimentamos fuera. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Una invitación a la experimentación personal, basada en lo que hemos explorado. Si aceptamos por un momento la premisa de estas fuentes, que nuestros estados internos, nuestros pensamientos y emociones sostenidos, tienen una capacidad real de influir en nuestra experiencia externa, ¿qué pequeño ajuste intencional podríamos hacer en nuestro enfoque interno? Quizás hoy mismo, simplemente como un experimento. ¿Qué pasaría si eligiéramos cultivar conscientemente una emoción como la gratitud por algo que deseamos, solo por unos minutos cada día?
y observáramos con curiosidad qué cambios, por sutiles que sean, empezamos a notar en nuestra percepción o en las circunstancias que nos rodean. Una pregunta abierta sin duda, para seguir dándole vueltas.